Gracias, Anitz. Hace una semana el nuevo presidente del Congreso, Pedro Moavi, prometió promover el diálogo, la conciliación y la transparencia dentro del Poder Legislativo. Ayer apoyó la iniciativa estudiantil llamada Congreso Transparente, la cual pretende fiscalizar la labor de nuestros diputados, pero le espera un largo camino y expertos ahora se preguntan si podrá influir en el cambio de comportamiento de los diputados, comportamiento que dio mucho de qué hablar el año pasado y, como sabemos, estancó las cosas dentro del Congreso. Así es que esta mañana queremos conversar con él al respecto, cuáles son los retos, desafíos. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto tenerlo por acá. Buenos días a todos su teleaudiencia. Es un placer estar aquí hoy en la mañana. Cuéntenos un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia durante la primera semana como presidente del Congreso de la República. Pues mire, ha sido una experiencia interesante. Hemos tenido ya desde el primer día que entrar en procesos de conciliación, de diálogo, de llamar a la civilización de nuestros diputados, porque comenzamos con una disputa por el número de curules debido al crecimiento de algunas bancadas. Explíquenos un poquito esto, porque como ciudadanos realmente, creo yo, y he escuchado muchos comentarios, vemos como negativo que se haya tomado una semana entera para decidir en dónde se iban a sentar o qué curules van a ocupar cada diputado. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el motivo detrás de eso? Son motivos en realidad políticos. El posicionamiento en el hemiciclo es importante para los diputados y para los políticos, porque recuérdense ustedes que los medios se encuentran permanentemente ahí. Entonces la cobertura de los medios, pues obviamente por su ubicación dentro del hemiciclo, le da cierta cobertura o mayor cobertura a ciertas áreas y menor cobertura a otras áreas. Por un lado, y por otro lado, hay ciertos lugares del hemiciclo donde se tiene una visión panorámica muchísimo más amplia del mismo hemiciclo y se puede dar una idea de qué es lo que está pasando y cómo se están moviendo las fuerzas adentro para tal o cual tema. Entonces es un tema que sí es importante y relevante para los diputados y por eso se volvió un tema de discusión, pero creo que al final logramos, por medio del diálogo y la conciliación, lograr un acuerdo pacífico donde no hubo mayores incidentes y al final logramos que todo el mundo quedara contento y tranquilo y sentado donde querían estar. Bueno, esperamos que esto ya se haya solucionado y que esto favorezca que empiecen a moverse las cosas dentro del Congreso. Ayer empezó la interpelación del ministro de Cultura. Sabemos que la interpelación de la ministra Cintia del Águila le viene en camino. ¿Qué va a hacer usted para que el Congreso no se estanque como lo hizo el año pasado, tomando en cuenta que también hay otras 7 interpelaciones que deben ya ir agendando? ¿Cómo hace usted para que el proceso, el trabajo en el Congreso no se estanque? Pues mire, las interpelaciones son parte del trabajo del proceso, del Congreso. Pero se han utilizado muchos como métodos para retrasar ciertas... Se han utilizado mal, eso es indiscutible. Pero yo he sido de la opinión de que a estas interpelaciones lo primero que tenemos que hacer es darles el beneficio de la duda. Démosles el beneficio de la duda y que demuestre el partido interpelante que verdaderamente son juicios políticos valederos. Y yo no quiero emitir juicios hasta no tener evidencia de lo contrario. Si ellos verdaderamente quieren hacer un juicio político de esos ministros y los ministros tienen la obligación de darle cuentas no solo al Congreso, sino que el pueblo de Guatemala es perfectamente valedero y es parte del trabajo del Congreso. Creo que debemos de empezar a señalar un entrampamiento de agenda cuando veamos que estas interpelaciones no van para ningún lado. Por el momento, solo llevamos el día de ayer, hubo muchísimas preguntas al ministro, preguntas complicadas que requerían respuestas muy específicas y vamos en el proceso. Creo que en la interpelación del día de ayer se avanzó bastante. Espero poder terminar con la interpelación del ministro de Cultura el día de mañana. Y si Dios quiere, empezar con la ministra de Educación el martes de la semana entrante y esperaría el jueves de la semana entrante terminar con eso. Posteriormente tendremos un periodo de 5 sesiones. A 5 sesiones. De 5 sesiones, donde no se nos permitirá ya entrar puramente a temas de agenda legislativa. Ahí espero que los diputados me apoyen para comenzar con las iniciativas de transparencia, porque las iniciativas de transparencia son el clamor del pueblo de Guatemala. Esas son su prioridad este año. Esas son mi prioridad y creo que es la prioridad del pueblo de Guatemala, que es más importante que es mi prioridad. Creo que aquí lo que tenemos que
que valorar primero es lo que el pueblo de Guatemala pide, y el pueblo de Guatemala pide transparencia, pide que ya no se malgaste el dinero público, y esas iniciativas van en ese sentido. Entonces debe ser una prioridad para nosotros apoyar esas iniciativas, y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo porque esas entren en ese periodo de 5 sesiones. También hay otras que quedaron, bueno, pendientes del año pasado, dentro de ellas la Ley del Desarrollo Rural. ¿Cómo cabe esto dentro de sus prioridades? Mire, yo lo primero que quiero decir y lo primero que digo siempre es que yo sí soy un convencido de que sin el desarrollo rural Guatemala no va a salir adelante. Tenemos que hacer algo por el desarrollo rural y tenemos que hacer algo urgente. La ley de desarrollo rural que se está discutiendo en el Congreso puede ser enriquecida con una serie de cuestiones que para mí son importantes. Es una ley que está muy concentrada en el tema agrario, pero yo creo que es una ley que debemos de enriquecerla, debemos de ampliarla a que incluya turismo, a que incluya industria, que incluya servicios, que incluya comercio, que de alguna manera esa ley favorezca para que todas esas áreas económicas puedan llegar al interior de la República y no sigamos pensando únicamente en que sembrando maíz y frijol Guatemala va a salir de la pobreza. No es así. Tenemos que tener un abanico de opciones económicas y ofrecérselas al área rural para que esa gente verdaderamente tenga las oportunidades de salir adelante. Ese es mi objetivo, eso es lo que yo quisiera ver, eso es lo que yo he estado luchando y creo que se puede lograr con el diálogo y con el consenso, enriqueciendo la propuesta que ya está puesta en el Congreso. Claro. Ahora, mucha gente pues ha tenido problema y ha criticado el hecho de que usted quizá tiene lazos con el sector privado, ¿no? Con el sector empresarial, y esto cómo podría influir en la manera que se va a manejar el Congreso y lo que se le va a dar prioridad. ¿Qué le dice usted a estas personas, a esos escépticos, podríamos llamarlo de esa manera? Los mismos lazos que tengo con el sector empresarial los tengo con las organizaciones indígenas y campesinas. Mi labor como diputado ha sido de intermediar a favor de las organizaciones indígenas y campesinas, pero no de cualquier organización indígena y campesina, ha sido a favor de las organizaciones indígenas y campesinas que tienen representatividad, que tienen base y que están dispuestas a luchar porque tengamos un mejor país. No todas las organizaciones indígenas y campesinas tienen esa actitud, solo las organizaciones campesinas con verdadera base popular tienen esa actitud, porque lo que están buscando es precisamente el mejoramiento del nivel de vida de su gente. Entonces, cuando compartimos un objetivo es bien fácil ponernos de acuerdo. Y mi función como diputado ha sido intermediar a favor de ellos. Así que los mismos lazos que tengo con el sector empresarial los tengo con las organizaciones indígenas y campesinas y me siento muy confiado y muy seguro de trabajar con ellos, porque compartimos una visión, tanto con el sector empresarial como con el sector indígena y campesino. Y es una visión que compartimos con todos los guatemaltecos de un mejor país, eso es lo que queremos. Perfecto. Bueno, usted ha mencionado que tiene una buena relación con las demás bancadas, que lo que está tratando de buscar es el diálogo. El año pasado el Congreso se caracterizó por ciertos actos que muchos calificaron pues casi que para el circo, ¿no? Lo que vivimos dentro del Congreso el año pasado realmente da vergüenza. ¿Cómo va a hacer usted para que este año nuevamente esto no se convierta en un circo, que el legislativo pues se respete y que se llegue a hacer lo que se tiene que llegar a hacer, que es trabajar por los guatemaltecos?